Listo, muchachos, ya comencé a grabar la clase de hoy. De nuevo, buenas tardes a todos. Espero que todos estén muy bien, que vayan muy bien. No, Juan Pablo, vamos a terminar el tema. Todavía estamos en la fórmula de inversión de Mobius. Y en la clase pasada yo logré, a ver, vamos a hacer un recuento de lo que hicimos la clase pasada con respecto a esta función mu de Mobius. Qué propiedades logramos demostrar, pero no alcanzamos a llegar a la fórmula de inversión como tal, que eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Listo. Entonces, recordemos que habíamos introducido otra función aritmética. Entonces, hasta el momento hemos hablado en las clases de 4 funciones aritméticas, de la función tau, la función sigma, la función phi de Euler y esta función mu de Mobius. Esas son las 4 funciones que hemos introducido en las clases y ustedes en los talleres se van a encontrar con otras funciones aritméticas. Siempre resultan siendo funciones multiplicativas. No necesariamente son completamente multiplicativas, ¿cierto? Entonces, en particular, esta función mu de Mobius, recordemos que se define como mu de 1 igual a 1, o sea, su valor en 1 es igual a 1, y para enteros que sean mayores que 1, la función le va a asignar el valor 0 si el entero tiene algún divisor cuadrado, o sea, si existe algún primo, el cuadrado de algún primo que lo divida, o si el entero es libre de cuadrados. Recordemos que hay un ejercicio que nos dice que si un entero es libre de cuadrados, o sea, si no tiene divisores cuadrados, él se puede factorizar como producto de primos diferentes y todos los primos en esa factorización aparecen con exponente 1. Claro, si aparecieran con exponente mayor que 1, pues tendría un primo divisor cuadrado, ¿cierto? Tendría un divisor cuadrado que fuera primo. Entonces no se cumpliría la condición anterior y la función le asignaría 0. En el caso en el que sea libre de cuadrados y se factorice de esta manera, la función mu le asigna como valor menos 1 a la r, donde r es la cantidad de primos diferentes que aparecen en la factorización de n. Entonces, aquí pues decimos algunas observaciones sobre esta función. En particular, en los primos, esta función siempre toma el valor menos 1. Obviamente, ¿cierto? Porque un primo es libre de cuadrados. De hecho, esta es la factorización canónica de P, el mismo, ¿cierto? Y mu de P a la K es igual a 0 para K mayor o igual que 2. Claro, si este exponente es 2 o más, ya estoy diciendo que P cuadrado divide a este número. Entonces, por definición, su valor es 0. Entonces, vimos algunos ejemplos. Probamos que esta función mu es multiplicativa. Yo les dejé esta pregunta que se las trasladé al taller. De hecho, les voy a mostrar que aquí en la página, bueno, yo estaba aquí mirando, en esta página yo tengo un banco de preguntas de otro curso. Ahí la teoría de números. Aquí ya les puse el taller 12, que es el taller sobre esa función de mu de Mobius. Fíjense que el primer punto es justamente esa pregunta. Ustedes averigüen si esa función es completamente multiplicativa. En caso afirmativo, pues se pide que sea un enunciado que ustedes lo demuestren. Y si no lo es, que refuten con un contraejemplo. Bueno, logramos demostrar esto. Yo creo que hasta aquí llegamos la clase pasada. Cuando sumamos los valores mu de d con d variando en el conjunto de todos los divisores positivos de n, esa suma da 1 cuando el entero es 1 y da 0 si el entero es más grande que 1. Hicimos la demostración de este teorema y lo ejemplificamos acá. Por ejemplo, para n igual a 10, este es el conjunto, o estos son los divisores positivos de 10, 1, 2, 5 y 10. Entonces, cuando yo expando esta sumatoria, entonces le empiezo a dar a d valores en este conjunto, bueno, en esta lista de números, entonces aparece mu de 1, mu de 2, mu de 5 y mu de 10. Mu de 1 es 1 por definición, mu de 2 es menos 1, mu de 5 es menos 1 porque dijimos que en los primos su valor siempre es menos 1, y mu de 10 es 1 porque 10
Yo creo que yo lo expliqué acá, al finalizando la clase. 10 es un entero libre de cuadrados, ¿cierto? Su factorización canónica es 2 por 5. Miren que aparecen dos primos diferentes. Según la definición, ¿qué valor le asigna la función mu? Menos 1 elevado al número de primos diferentes. Aquí en esta factorización hay dos primos diferentes, luego su valor es 1 y efectivamente se verifica este teorema. Entonces hasta ahí llegamos la clase pasada. Vamos ahora a la fórmula como tal. De cierta manera, esta fórmula permite invertir una fórmula con la que ya habíamos trabajado en la clase pasada, en clases anteriores, pues no solamente en la clase pasada. Esta fórmula dice que si f mayúscula y f minúscula, o este teorema dice que si f mayúscula y f minúscula son dos funciones aritméticas relacionadas por esta fórmula, esto ya lo habíamos mencionado, pues este tipo de expresiones las hemos trabajado a lo largo de estas clases de esta tercera unidad. Entonces, de cierta manera, el teorema llamado fórmula de inversión de Mobius dice que de cierta manera usted puede despejar la función f minúscula en términos de la f mayúscula con esta expresión. O con esta, ¿cierto? Primero justifiquemos por qué esas dos sumatorias son la misma. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, primero, observemos que las dos sumatorias en la conclusión del teorema estas dos sumatorias en la conclusión del teorema, o sea, primero justifiquemos esta igualdad. Antes, pues si demostramos esta, ya estamos, pues voy a justificar primero por qué se da esta igualdad. Son iguales. Para ustedes es claro que esas dos sumatorias son iguales. No, profe, tal vez tenga que ver porque n sobre d es divisor también, algo así, no Exacto. sé. Esto se puede, entonces vamos a justificarlo porque es muy importante que entendamos bien esta justificación, porque esto se ha hecho mucho, pues, o sea, o a lo largo de ciertos teoremas y de ciertos ejercicios, es un hecho que se usa bastante. Esto se puede ver. Permítanme, muchachos, yo cierro eso. Esto se puede ver haciendo el cambio de variable no es la primera vez, no sería la primera vez en su vida académica que ustedes hacen un cambio de variable en una sumatoria o en una integral, ¿cierto? Haciendo el cambio de variable, entonces la nueva variable es d' igual a n sobre d, que es lo que acabo de decir Juan Pablo, ¿cierto? Entonces de aquí, miren que esto es equivalente a decir que d es n sobre d' y observando que si d recorre todos los divisores positivos de n, que si d recorre todos los divisores positivos de n, d' también lo hace. ¿Cierto? O sea, voy a abrir un paréntesis. Voy a abrir un paréntesis como para justificarlo un poquito mejor. O sea, el hecho fundamental aquí es que D es divisor
de n. Sí, solo sí. N sobre D también lo es. Ese es un hecho, ese es el hecho fundamental que estamos usando allí, ¿cierto? Entonces, si usted tiene esta sumatoria, usted tiene la sumatoria de los valores mu de D, cierta función evaluada en n sobre D, con D recorriendo todos los divisores de n, entonces cuando usted hace el cambio de variable que se mencionó acá, entonces ya la variable de su sumatoria no va a ser D, sino D'. D' recorriendo el conjunto de todos los divisores de D, de n, perdón, y ya queda mu evaluado en n sobre D', ¿cierto? Cambio D por su igual y f de D'. Y ahí está, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, profe, pero es que miren que en la sumatoria aparece la variable D. Pues hombre, esto es una variable muda. Esto es una variable muda. Es como cuando uno tiene una integral de f de x, en vez de poner f de x, uno tiene f de u. Está haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces simplemente ya después vuelva a renombrarla y llame la D y listo. O sea, el hecho fundamental es este, que si D es divisor de n, n sobre D también lo es. Y eso es un hecho que hemos venido mencionando a lo largo de todas estas clases. Entonces eso justifica. No he demostrado el teorema, pues porque no he demostrado la fórmula de inversión, pero he justificado por lo menos esta igualdad. O sea, si yo llego a una de ellas, pues automáticamente tengo la otra. Es un simple cambio de variable. Cambio D por n sobre D. Listo. ¿Está claro por qué esas dos sumatorias son iguales entonces? ¿O todavía queda alguna duda con lo que acabo de escribir acá? Ustedes me dirán, muchachos, si ya queda claro o si todavía hay dudas sobre por qué esas dos sumatorias son iguales. ¿Están pensando? ¿Sí me están escuchando? ¿Escucharon la pregunta que les hice? Dice Laura que sí, que está claro. No, Juan Pablo, la pregunta es que si ya con esto que dijimos aquí ya queda claro que estas dos sumatorias son iguales, es un simple cambio de variable. Listo. O sea que ya nos resta simplemente probar esta igualdad, porque esta ya está justificada. Entonces, ¿cómo probamos una igualdad? Pues desarrollemos este lado derecho y vamos a ver si llegamos al izquierdo, que aquí es donde está la parte, digamos, como álgida del teorema. Veamos que la función f minúscula se puede escribir en términos de la función f mayúscula por medio de esta fórmula y utilizando la función mu. O sea, lo que permite invertir las cosas es la función mu. Por eso es que se llama fórmula de inversión de Mobius, porque inicialmente yo tenía dos funciones aritméticas relacionadas por esta expresión. La función f mayúscula en términos de la f minúscula. Y lo que te dice la fórmula de inversión de Mobius es que se puede tener la función f minúscula en términos de la f mayúscula a través de esta fórmula, donde interviene de alguna manera
esa función mu de Mobius. Entonces, en efecto, veamos qué se tiene. Partamos del lado derecho. Sumatoria sobre los d variando en el conjunto de divisores de n, mu de d, f de n sobre d. Entonces, esto yo lo puedo escribir como la sumatoria con d variando en el conjunto de divisores de n, mu de d, y por la hipótesis del teorema, ¿quién es f de n sobre d? O sea, ¿qué sería esta función evaluando aquí? En vez de evaluar en n, evalúo en n sobre d. Sería esta sumatoria, pero obviamente tenemos que cambiar la variable d porque la variable d ya está ocupada. Entonces, ¿qué sería f mayúscula evaluada en n sobre d? Sería una sumatoria de los valores f minúscula, pongamos una variable c, con c variando en el conjunto de los divisores de n sobre d. Esto inicialmente viene así. Esto simplemente estoy sustituyendo. O sea, si hagámoslo aquí a un ladito, si por hipótesis del teorema f de n es la sumatoria de los valores f de d con d variando en el conjunto de los divisores de n, entonces cuando yo la evalúo en n sobre d, entonces ya se convierte en una sumatoria de ciertos valores. Ponga aquí la letra que quiera. Yo estoy poniendo c, con c variando ¿en dónde? En el conjunto de divisores. Si aquí varía en el conjunto de divisores de n, entonces aquí tiene que variar en el conjunto de divisores de n sobre d, que eso es lo que tengo acá. Esa es la expresión que tengo acá. Y como aquí la variable de la sumatoria es c, esto puede entrar a la sumatoria, porque mu de d no tiene nada que ver, d no tiene nada que ver con c. Entonces queda una sumatoria con d variando en el conjunto de divisores de n, d, sumatoria sobre c variando en el conjunto de divisores de n sobre d. ¿Y qué queda? Mu de d ingresó allá a la sumatoria, mu de d por f de c. Llamemos a esta expresión 1. Listo. Ahora voy a hacer una afirmación que vamos a probar acá mismo. Afirmación. D divide a n y c divide a n sobre d si y solo si c divide a n y d divide a n sobre c. O sea, se intercambian los papeles de d y c. Vamos a probar esta afirmación. ¿Para qué vamos a probar esta afirmación? O sea, una vez la probemos, ¿esto de qué nos sirve? O sea, esta afirmación nos está diciendo que por cada divisor de dn y cada divisor c de n sobre d, tengo un divisor c de n, o sea, la variable c también recorre todos los divisores de n, y la variable d recorre los divisores de n sobre c, o sea, que de cierta manera me permite hacer permutar las variables, o sea, intercambiar una por la otra, pero probemos primero la afirmación, que si no la probamos no podemos hacer ese cambio. Entonces, vamos en este sentido, porque es un sí solo sí. Supongamos que D divide a N y que C divide a N sobre D. Entonces, esto implica que ¿qué? Esto implica que significa que D divida a N. Significa que N es D por K para algún K y que N sobre C
perdón, que n sobre c, que c divida a este entero, y esto es un entero. ¿Por qué esto es un entero? Porque esto ocurre primero. A pesar de que la i es una operación conmutativa, primero se tiene un divisor de n, llamado d, y por cada divisor de n se tiene un divisor c de n sobre d. O sea, como d es divisor de n, este numerito de acá es un entero. Y que c divida a n sobre d significa que esto es c por l, para algún l, o sea, para algún k y un l en z. O sea que aquí estoy diciendo que n es d por k y n es c de l. O sea que con esto estoy diciendo que n es c por algo. O sea que c divide a n y d divide a n sobre c. O sea, c divide a n, o sea que este c puede venir acá a dividir. Entonces n sobre c queda como d por algo. O sea que se tiene esto. D divide a n sobre c. Entonces ya he hecho la primera implicación, y la implicación de regreso es análoga. Es necesario que la escribamos, muchachos. Eso parece ser simétrico, ¿cierto? Díganme ustedes si la escribimos o está claro que la implicación de regreso es análoga. No, profe, yo no lo veo necesario. Yo tampoco lo veo necesario, pues la verdad me parece muy claro. Entonces, qué nos enseña esto que está, esta afirmación que está en azul? Fíjense, necesitamos expandir estas dos sumatorias que están en 1. Entonces, primero selecciono un divisor de n y lo voy variando. Y por cada uno de esos divisores d, obtengo divisores c de n sobre d. O sea que d recorre todo el conjunto de divisores de n. Y mientras eso ocurre, c recorre todo el conjunto de divisores de n sobre d. Bien. Esta afirmación que está en azul nos dice que podemos hacerlo de otra manera. Primero, variando la variable c en el conjunto de los divisores de n, y por cada uno de esos divisores aparece d tomando un valor en los divisores de n sobre c. Entonces, debido a esta afirmación, la última expresión en 1 se puede escribir como entonces, ¿quién es la última expresión en 1? La voy a copiar y pegar. Entonces, control C acá, control V aquí. Entonces puedo intercambiar las cosas, ¿cierto? Eso es lo que me permite esa expresión que está allá en azul, o esa afirmación que acabamos de probar. Esto lo puedo escribir como una sumatoria con C recorriendo todos los divisores de N, y una sumatoria con D recorriendo todos los divisores de N sobre C. Por lo que dijimos allá, o sea, si yo pongo a D a recorrer todos estos divisores y a C a recorrer todos estos divisores, eso equivale, me dice esta afirmación, que poner a C a recorrer todos estos divisores y D a recorrer todos estos divisores. Eso es lo que estoy haciendo allí. ¿Y qué queda? Queda f de C, mu de D. ¿Cierto? Pues aquí adentro escribí lo mismo, simplemente los conmuté. Y aquí esto lo puedo escribir como sumatoria
sobre C variando en los divisores de n, el f de C puede salir de esta sumatoria porque tiene la variable C y esta sumatoria es sobre la variable D. Entonces queda f de C sumatoria con D variando en el conjunto de divisores de n sobre C de mu de D. Y lo puedo poner así, ¿cierto? Entonces, a esta expresión la llamo 2. Ahora es donde vamos a utilizar el teorema anterior. Que miren que resultamos con una sumatoria de valores mu de D. Y el teorema anterior nos dice cómo lidiar con esa sumatoria. Donde D recorre los divisores de cierto entero. El teorema anterior nos dice que esa sumatoria es 1 o es 0. Y de hecho nos dice, bueno, es 0 si este entero es mayor que 1. El único caso en el que esa sumatoria da 1 es en el cual este entero que hay aquí es 1. Pero miren el entero que hay ahí. Entonces, por el teorema anterior, se tiene que esta sumatoria que está entre paréntesis en la expresión 2, la sumatoria de los valores mu de D con D recorriendo el conjunto de divisores de este entero, n sobre C, es igual a 1 si ese entero en cuestión es 1 o 0 si ese entero es mayor que 1. Es decir, esa sumatoria es 1 solamente en el caso en el que n sea igual a C, ¿cierto? Porque si esta cociente es 1 es porque n es igual a C, y 0 en otro caso. En otro caso, pues en el caso en que n sea mayor que C. Así, el lado derecho en 2 el lado derecho aquí en 2 queda como es el lado derecho. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. Este es el lado derecho de la expresión 2. Ese lado derecho queda de la siguiente manera. Usted empieza a expandir esta sumatoria. Y esa sumatoria, ¿cuándo vale 1? ¿Cuándo vale distinto de 0? Según lo que acabamos de ver. Solamente es 1 si n es igual a C. O sea que toda la expresión es solamente sobrevive el término en el cual C sea igual a n. Y en ese caso, todo este paréntesis, ¿cuánto da? Da 1. ¿Está claro eso, muchachos? Fíjense, usted empieza a expandir esta sumatoria, esta. Usted le empieza a dar a C, le empieza a dar valores en el conjunto de los divisores de n. Entonces eso va a generar enteros acá, n sobre C. Pero este que está entre paréntesis solamente es distinto de 0 cuando C sea igual a n, o sea que este es el único término que sobrevive. Cuando C, esta sumatoria solamente es distinto de 0 cuando C sea igual a n. Y en ese caso, ¿esta cuánto da? Según lo que dijimos acá, cuando C sea igual a n, esa sumatoria da 1. ¿Y esto cuánto da entonces?
Cuando yo expando esta sumatoria con un solo valor de la variable. F de n. Entonces, en consecuencia, de 1 y 2, que se tiene en 1, tenemos esta expresión. ¿Cierto? Tenemos el lado izquierdo, copia el lado izquierdo, es igual a esto. Y esto en 2 es este mismo, es igual a esto. Pero ya aquí dijimos que ese lado derecho de 2 vale f de n. O sea que por transitividad de 1 y 2, esto es igual a f de n y eso era lo que había que probar. O sea que logré despejar la función f minúscula en términos de la f mayúscula. Logré invertir los papeles, ¿cierto? Utilizando la función mu de Mobius, por eso se llama fórmula de inversión de Mobius. O sea que ya he probado esta igualdad. Que muchas veces se pone esta igualdad con este cambio de variable porque muchas veces uno la necesita así. Listo. Preguntas, muchachos, sobre esta demostración. ¿Está todo claro? Profe, yo tengo una pregunta, pero no pues específicamente la demostración, sino que si la función de Mobius y la función sigma, por ejemplo, son funciones inyectivas. No recuerdo si se mencionó con la función sigma. Está muy buena la pregunta. Bueno, la función mu, evidentemente no, ¿cierto? Porque acuérdate que inyectiva significa que no puede haber dos valores con la misma imagen, dos valores diferentes con la misma imagen, y aquí hay infinitos valores cuya imagen es, por ejemplo, -1. En todos los primos vale -1, entonces claramente no es inyectiva. ¿Y cuál otra preguntabas? La función sigma, profe. La función sigma. La suma de los divisores. ¿Será que hay dos n's para los cuales, dos n y m para los cuales sigma de n sea igual a sigma de m? Yo creo que sí. Yo creo que sí ocurre eso. Es decir, no es inyectiva, pero no te tengo el ejemplo acá. Bueno, no te tengo el ejemplo, pero yo creo que, permíteme, Juan Fernando, yo pasteleo acá. Yo creo que los ejercicios del libro de Burton, me pareció ver por ahí algún ejercicio así. Está buena la pregunta. Miremos, por ejemplo, en los ejercicios. Ah, mira este ejercicio 13. De hecho, yo no se los puse en el taller, pero mira este ejercicio 13. Este ejercicio 13 te está justificando que esa función no es inyectiva. Hay infinitos pares de enteros tales que ocurre esto. O sea que estás exhibiendo enteros diferentes con la misma imagen bajo el valor de la función sigma. Y aquí te está dando una ayuda. Traten de hacerlo, pues escoja un k primo relativo con 10. Y considere los enteros 5k y 4k. Primo relativo con 10 para que ellos no vayan a ver. Bueno, habría que mirar. Por ejemplo, este K podría tener aquí un factor 2. No, no puede tener un factor 2 ni 5. Los factores de 10 son 2 y 5 y el mismo 10. O sea que este K no es divisible ni por 2 ni por 5. Aquí tampoco.
Bueno, no sé, traten de hacerlo, pero Juan Fernando, está claro que este ejercicio responde que esta función no es inyectiva, ¿cierto? Sí, sí, profe, me queda claro. Gracias. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, sobre la demostración que acabamos de hacer o sobre cualquier otro tema relacionado con esta función mu de Mobius? Listo. A mí me parece que entender este cambio de estas variables D y C en esta doble sumatoria no es tan sencillo. A pesar de este recuadro en azul, entenderlo no es tan sencillo. Por eso vamos a analizar con detalle este ejemplo que está aquí. Por eso pongo aquí que es un ejemplo de la demostración del teorema anterior. Consideremos, por ejemplo, n igual a 10. Entonces, expandamos esta sumatoria, miren. Miren que es esta misma sumatoria que tenemos acá, antes de haber hecho la permutación de esas dos variables. Sumatoria sobre D variando en el conjunto de divisores de 10. Y aquí adentro tenemos sumatoria sobre C variando en el conjunto de divisores de 10 sobre D, de mu de D, f de C. Fíjense que eso es lo que tengo acá en el ejemplo. ¿Listo? Entonces miren que cuando uno la expande, por ejemplo, con D, entonces uno primero empieza a darle valores a D, porque por cada valor que yo escoja de D, siendo divisor de 10, entonces se fija un valor de C siendo, mejor dicho, cuando usted fija un D, entonces se fija este entero 10 sobre D, y ya usted puede variar C. Eso es lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, con D igual a 1, que es el primer término, entonces aparece mu de 1 y usted empieza a expandir esta sumatoria. Lo que pasa es que mu de D sale de esta sumatoria porque dependes de D y aquí la variable C, que fue lo que hicimos acá. Eso es lo que se tiene acá realmente. El mu de D por fuera de la suma. Lo que pasa es que yo aquí lo entré para después permutar las variables. Entonces, ¿qué queda? Si D vale 1, este entero de que estoy señalando aquí es 10 sobre 1, es decir, 10. ¿Y cuáles son los divisores de 10? 1, 2, 5 y 10. Por eso aparece f de 1 más f de 2 más f de 5 más f de 10. Listo. Todo esto se tiene con D igual a 1. ¿Qué divisor sigue? D igual a 2. Entonces por eso aparece mu de 2 afuera de esta sumatoria, multiplicando a quién. Cuando D vale 2, este entero vale 10 sobre 2, o sea 5. O sea que pongo a C a variar en el conjunto de los divisores de 5. Solamente hay 2, 1 y 5. Por eso aparece f de 1 y f de 5. Entonces tengo este otro sumando. Luego, ¿quién sigue aquí para D? D igual a 5. Entonces por eso aparece mu de 5 afuera de la sumatoria. Y cuando fijo D igual a 5, 10 sobre 5 vale 2. O sea que C variaría en el conjunto de los divisores positivos de 2. Y solo hay dos divisores, 1 y 2. Por eso aparece f de 1 y f de 2. Y finalmente con D igual a 10, desaparece mu de 10. Y cuando fijo D igual a 10, este entero se convierte en 1. O sea que C varía en el conjunto de los divisores de 1, solo hay 1. C igual a 1. Por eso aparece mu de 10, f de 1. Fíjense que si uno manipula algebraicamente esta expresión que hay aquí, uno destruye paréntesis y factoriza cosas, entonces uno empieza a sacar factores comunes. F de 1. Recuerden que los valores que había dentro de F son los Cs, los valores que toma la letra C. Entonces, ¿qué valores tomó la letra C? Miren, F de 1, ¿factor de quién? Mu de 1, más mu de 2, más mu de 5, más mu de 10. Por eso aparece multiplicando a todos esos. Más F de 2, ¿multiplica a quién? A mu de 1 y a mu de 5. Por eso aparece multiplicando a mu de 1 y a mu de 5. F de 5, ¿multiplica a quién? A mu de 1 y a mu de 2. Por eso aparece
multiplicando acá. Y f de 10, f de 10 multiplica solamente a mi de 1. Entonces miren que se intercambiaron los papeles. Miren que esta sumatoria que hay acá se puede escribir como esta. O sea, ya C lo puse a variar dentro de los divisores de 10. Miren que el C era el que estaba aquí con la F. Y miren que aquí aparece F de 1, F de 2, F de 5 y F de 10. Y por cada uno de esos divisores aparece un divisor D en el conjunto de los divisores. Perdón, siempre lo digo mal. Por cada uno de esos divisores se fija este entero y aparece D variando allí en el conjunto de los divisores de 10 sobre C. ¿Cierto? Si usted expande esta sumatoria va a obtener exactamente la misma expresión. O sea, he mostrado con este ejemplo que efectivamente esas dos variables se pueden intercambiar. Pero la esencia del asunto es este recuadro que hay aquí en azul. Por cada divisor D de n y cada divisor C de n sobre D se tiene un divisor C de n y un divisor D de n sobre C. O sea, son cosas intercambiables. Son condiciones equivalentes. Eso es realmente lo que mostramos acá. Listo. Mírenlo con más calma. Miren, expandan esta sumatoria y verán que recuperan esto. Listo. Vamos entonces a probar. Vamos a ver para qué sirve esa fórmula de inversión de Mobius. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un teorema que decía que si tengo esta expresión y la función de aquí adentro es multiplicativa, entonces la de afuera también lo es? Pues este teorema demuestra el recíproco, que si la de afuera es multiplicativa, entonces la de adentro también lo es. Pero eso se da gracias a la fórmula de inversión de Mobius y a las propiedades de las funciones multiplicativas. Entonces vamos a probar este teorema. No sé si haya de pronto alguna pregunta por ahí antes de continuar. Muchachos, mientras ustedes me dicen si hay preguntas, permítanme, me está escribiendo por aquí el coordinador de pregrado una pregunta más o menos importante. Permítanme, denme por favor un minuto. Listo, muchachos. Bueno, entonces ahí ya están viendo mi pantalla. Están viendo nuevamente mi pantalla. Listo. Vamos a probar este teorema. Entonces, para probar este teorema vamos a tener que recordar un lema. Voy a irme para las diapositivas de cuando vimos funciones aritméticas. Que de hecho, el último teorema que nosotros vimos fue este, justamente. Es casi el mismo que, pues, es el recíproco del que vamos a probar a continuación. O sea, nosotros en esa clase probamos que si esta función f minúscula es multiplicativa, entonces, y f mayúscula se define en términos de ella, entonces f mayúscula también es multiplicativa. Y ese teorema tiene como corolario, pues, el hecho de que las funciones tau y sigma son multiplicativas, pero recuerden que en la demostración de este teorema fue fundamental este lema, y este lema lo vamos a recordar acá. Recuerden que si m y n son primos relativos,
Entonces, cuando yo tengo dos primos relativos, el conjunto de los divisores positivos del producto, recuerden que el producto coincide con su mínimo común múltiplo cuando ellos son primos relativos, está conformado por todos los productos de la forma de 1 de 2, donde de 1 divide al primer factor, de 2 divide al segundo factor, y es de 1 y de 2 son también primos relativos. Más aún, estos productos son todos diferentes. O sea, lo que quiere decir este lema es que cuando yo tengo m y n primos relativos, cualquier divisor del producto se puede escribir de manera única como un producto de divisores, de 1 de 2 con estas condiciones. Eso, recordemos eso. Entonces aquí vamos a probar realmente el recíproco de este teorema y vamos a citar nuevamente este lema. Entonces, si yo quiero probar que una función es multiplicativa y eso es lo que queremos hacer acá, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo hemos dicho varias veces. Tenemos que probar que f minúscula evaluado en mn pero que esto sea verdad, pero no para todos m y n enteros positivos, sino para todo par de enteros positivos que sean primos relativos. Porque si eso llega a ocurrir para todo par de enteros, sin ninguna otra condición, es cuando la función es completamente multiplicativa. Entonces sean m y n enteros positivos, tales que tomemos un par de enteros positivos que sean primos relativos. Y tenemos que probar que f reparte en el producto. Entonces, aquí es donde recordamos el lema. Entonces, recordemos que todo divisor positivo del producto mn se puede escribir como un producto de divisores. Eso es lo que dice el lema, ¿cierto? Con de 1 dividiendo a m, de 2 dividiendo a n, y ellos primos relativos, de 1 y de 2 primos relativos. ¿Cierto? Esto es el lema. Esto es un lema que vimos por allá, que ya les mostré en qué diapositivas está ese lema. Y esta escritura, yo aquí puse un punto, vamos a ponerlo al final. Y esta escritura es única. O sea, todo divisor es un producto único. Se puede escribir o se puede representar de manera única como un producto de divisores con esas condiciones. Listo. Entonces, por la fórmula de inversión de Mobius, teorema que acabamos de probar, por la fórmula de inversión de Mobius, f, miren que en la condición del teorema, estas dos funciones aritméticas, con la hipótesis de que la de afuera es multiplicativa, están relacionadas por esta expresión. ¿Qué dice la fórmula de inversión de Mobius? Dice que f, que la minúscula, la que está dentro, se puede expresar en términos de la que está afuera y la puedo evaluar donde a mí me dé la gana, ¿cierto? La voy a evaluar en este producto, que es el que necesito. Entonces, ¿esto es qué?
sumatoria sobre D variando en el conjunto de divisores de Mn, ¿y qué queda? Mu de D y F evaluado en el entero en el que estoy evaluando aquí sobre D. O sea, aquí apliqué la fórmula de inversión de Mobius. Listo. Y aquí es donde viene el asunto. ¿Dónde varía D? Es una variable que varía en el conjunto de todos los divisores positivos de este entero. ¿Y qué dice el lema? Que cada uno de esos Ds se puede descomponer con un D1 variando en los divisores de M y un D2 variando en los divisores de N. O sea que esta sumatoria se convierte en una doble sumatoria. Mu de D, escrito como el producto de D1, D2, y F, evaluado en Mn sobre D1, D2, con la condición de que D1 y D2 son primos relativos. O sea que expandir esa sumatoria, darle valores a D en el conjunto de los divisores positivos de Mn es lo mismo que darle valores a D1 y a D2 con esas condiciones. Entonces miren que acá esto se convierte en sumatoria, esto es una sumatoria doble porque es una sumatoria en dos variables. D1 variando en M, D2 variando en N, y resulta que esta función es multiplicativa. Ya lo probamos. ¿Y por qué puedo repartirla en ese producto? Porque ellos son primos relativos y ella es multiplicativa. Entonces queda mu de D1, mu de D2. Y aquí hay una sutileza. M de D1 es un entero. M sobre D1 y N sobre D2 entero porque D1 divide a M y D2 divide a N. Listo. Yo aquí les dejo como ejercicio llenar el detalle, o sea, es probar que si los enteros M y N son primos relativos, porque así los tomamos, y D1 y D2 son primos relativos, D1 divide a M, D2 divide a M, los enteros resultantes también son primos relativos. Nuestro ejercicio. Bueno, y también hemos utilizado la hipótesis de que f es multiplicativa, ¿cierto? Porque por hipótesis, f mayúscula es una función multiplicativa. Entonces, hemos usado el hecho de que la función mu de Mobius es multiplicativa y de que la función f mayúscula es multiplicativa. Nos hemos apoyado en este lema, pues en esta parte del lema, pero también estoy utilizando esto. Eso se los dejo como ejercicio. Y entonces miren que cuando uno reorganiza las cosas, que resulta aquí. Si uno reorganiza las sumatorias, esto es sumatoria en la variable de 1. ¿Y qué queda? Todo lo que tenga de 1. Mu de D1, f de m sobre D1. Y aparte queda, o sea, puedo separar las sumatorias. Todo lo que no tenga la variable de 1 lo puedo poner por fuera. Y aquí sumatoria en la variable de 2 variando en el conjunto de divisores positivos de n. Mu de D2, f de n sobre D2. Y de nuevo, por la fórmula de inversión de Mobius, esto es f evaluado en m, toda esta primera expresión, por la fórmula de inversión de Mobius, esto es f evaluado en n. Y eso termina la demostración. Eso prueba que la función f minúscula es multiplicativa. Listo. ¿Hay alguna pregunta sobre la prueba que acabamos de hacer?
Muy bien, Juan Fernando. ¿Qué dicen los demás? Juan Camilo, Marín, tú estás por ahí escuchándome. Listo. Tú te puedes quedar al final de la clase, yo te hago una preguntita. No tiene nada que ver con la clase. Si no estás de afán. Listo. Sino que te ve ahí y me acordé que tenía ese pendiente. Bueno, muchachos, entonces miren la utilidad de la fórmula de inversión de Mobius. O sea, no solamente sirve, esta función mu de Mobius no solamente sirvió para invertir esta expresión, para expresar la de adentro en términos de la de afuera, sino para mostrar que si ya podemos poner esto juntándolo con el teorema de esta clase que yo llamé aquí 16 funciones aritméticas, ya lo podemos poner en un sí y solo sí. O sea, si dos funciones aritméticas se relacionan por esta fórmula, F mayúscula es multiplicativa, sí y solo sí, la de adentro lo es. Y eso lo van a utilizar ustedes en muchos ejercicios. Listo. Ahora les voy a mostrar otro teorema muy bonito que también muestra la utilidad de esta fórmula de inversión de Mobius. Esto es una expresión bien interesante que relaciona la función phi de Euler con la función mu de Mobius. Vamos a mirar. O sea, me da una fórmula para phi de n en términos de la función mu de Mobius. Para efectos prácticos, pues listo, no será tan práctica, pero desde el punto de vista teórico es interesante. Listo, demostración. Entonces, consideremos esta función. La función identidad. La función identidad multiplicativa. ¿Ustedes qué dicen? Esta función identidad es multiplicativa. Sí, profe. De hecho, es completamente multiplicativa. Yo creo que en uno de los talleres, bueno, en uno de los talleres se les pide probar simplemente que es multiplicativa, no que sea completamente multiplicativa. Yo creo que por acá. Sí, el ejercicio 17. Puede que la función constante es multiplicativa, al igual que la función identidad. De hecho, trivial, pues es muy fácil de escribir la prueba. La función identidad es completamente multiplicativa. Listo. Ahora, sabemos por teorema que todo entero, n, se puede escribir como la suma de los valores phi de d, con d variando en el conjunto de divisores positivos de n. Este teorema es de Gauss. Y lo vimos, creo que la clase, no sé si la clase pasada o antepasada, es este teorema de acá. Todo entero n se puede escribir como la sumatoria de los phi de d, con d variando en el conjunto de sus divisores positivos. Listo, que se lo demostramos. ¿Se acuerdan que el truquito en la demostración era una idea bastante gaussiana, ¿cierto? De reagrupar cosas. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Pues esta es la función identidad, ¿cierto? O sea, aquí estoy diciendo que f de n, que es n, es esta expresión. O sea que estoy relacionando esta función f mayúscula con la función phi a través de una formulita de las de siempre. Entonces ya, bueno, ya sabemos que
que como esta es multiplicativa, entonces esta también, y que como esta es multiplicativa, entonces esta también, pero bueno, ese no es el hecho aquí. El hecho interesante aquí es qué pasa cuando cuando aplico la fórmula de inversión de Mobius. Entonces, por la fórmula de inversión de Mobius, dice que la de adentro, la función de adentro, se puede despejar en términos de la de afuera. ¿Cómo? Phi de n es igual a ¿qué? A la sumatoria de los mu de d, f mayúscula de n sobre d. ¿Cierto? Así es que se despeja cuando uno se aplica la fórmula de inversión de Mobius. Bueno, yo tengo una expresión que relaciona dos funciones aritméticas de este tipo, la de adentro, se despeja en términos de la de afuera con mu de d, y la de afuera evaluada en n sobre d. Eso es lo que acabé de hacer acá. La de aquí adentro se despeja en términos de la de afuera con mu de d, f de n sobre d, d variando en el conjunto de divisores positivos de n. Pero no tengamos presente que la función f mayúscula es la función identidad, o sea que esto es igual a ¿qué? Sumatoria con d variando en los divisores positivos de n, mu de d, y como esta función es la función identidad, f evaluada en n sobre d es n sobre d. Y listo, entonces, aquí que estoy diciendo que phi de n, ya despejada, es esta n sale de la sumatoria, porque la variable de la suma es d, no n, entonces es n multiplicando a la sumatoria de los mu de d sobre d, con d variando en el conjunto de divisores positivos de e. Eso era lo que había que probar. Eso era lo que había que probar, ¿cierto? Listo. Miren que la prueba fue bastante sencilla, pero es porque se está usando una fórmula poderosa, que es la fórmula de inversión de Mobius. Preguntas, muchachos, sobre esta prueba. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver que efectivamente esa fórmula se cumple. Calculemos, cojamos por ejemplo, consideremos el entero n igual a 10 y calculemos el lado derecho. O sea que tendríamos que calcular 10 multiplicando a la sumatoria de los divisores sobre los divisores positivos de 10 de mu de d sobre d. Calculemos eso. Y nos tiene que dar phi de 10. ¿Cuánto es que es phi de 10? ¿Cuánto da phi de 10, muchachos? Recuerden quién es la función phi. ¿Recuerdan? La función phi te cuenta el número de enteros positivos menores que n, primos relativos con n. ¿Cuántos enteros positivos hay menores que 10 y primos relativos con 10? El 1, el 3, el 4 no, el 5 no, el 6 no, el 7, el 8 no y el 9. Hay 4. O sea que phi de 10 da 4. Entonces vamos a ver si esa sumatoria sí nos da 4. Entonces miremos. Entonces esto sería 10 y le empiezo a dar valores a esta expresión, pues a d en esta expresión. Entonces d varía en el conjunto de los divisores de 10. O sea que vale 1, luego vale 2, luego vale 5 y luego vale 10. Entonces es mu de 1 sobre 1, mu de 2 sobre 2, mu de 5 sobre 5 y mu de 10 sobre 10. Entonces esto es 10 que multiplica mu de 1, es 1 por definición. Mu de 2 en los primos vale menos 1.
Mío de 2 es -1 y mío de 5 también es -1. Y mío de 10, lo dijimos hace un rato, vale 1. Pues, ¿cuánto da esto? Miren, si uno hace esta resta de fracciones, eso da 2/5. Y efectivamente dio 4, dio phi de 10. Hagan ustedes pues los cálculos ahí que hacen falta. Y bueno, muchachos, con eso terminamos. Hasta ahí va el parcial 3. Observen ustedes que esta formulita también se pide en uno de los talleres, también creo que se pide probar. Creo que en el taller 12. Pero aquí en este taller 12 se pide probar de otra manera. Miren, es esa misma fórmula, pero utilizando el ejercicio 4C de este taller. Es interesante todo lo que uno puede hacer con funciones aritméticas. Y aquí, en esta unidad 3 del curso, solamente estamos teniendo una pequeña degustación de la teoría de funciones aritméticas. Pero hay muchas, eso puede ser tan avanzado y tan profundo como uno quiera. Aquí tenemos, el objetivo aquí es dar como una introducción. Entonces, estos son los temas del parcial, estos son los talleres que logré recopilar para el parcial, pues yo espero que ustedes no se limiten a estos talleres. Ya en la unidad 4 del curso vamos a ver raíces primitivas y reciprocidad cuadrática, que eso lo comenzaré el próximo jueves. Comenzamos a hablar con del orden de un entero módulo n. Este tema es importantísimo, lo estoy diciendo ya y lo volveré a decir en su momento, para los cursos de álgebra que ustedes verán a continuación. Por ejemplo, cuando ustedes hablan en teoría de grupos, cuando hablan de grupos cíclicos, aquí este tema del orden de un entero módulo n, el orden de un elemento en un grupo cíclico es fundamental. Por allá aparece de nuevo el teorema de Lagrange que vamos a ver aquí. Pero bueno, eso ya es tema del parcial 4. Y el parcial 4, entonces, como habíamos quedado, yo ya estoy madurando más la idea. Voy a hacer un examen más corto y voy a proponer exposiciones de ciertos temas específicos, pero debo esperar entonces a calificar el parcial 3 y ver quiénes quedan en el grupo. Ya he ido actualizando un poco la lista, pero todavía tengo en lista varios estudiantes que no volvieron a las clases, que no presentaron el parcial 2, pero que todavía están allí en la lista. Bueno, muchachos, hasta ahí va el parcial y ahí voy a dejar la clase hoy. No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud. El tema del próximo parcial, el tema del parcial 4, pues de la unidad 4 lo comenzaremos el jueves. Listo, bueno muchachos, muchas gracias a ustedes, les deseo una muy buena tarde. Gracias por su atención. Listo muchachos, gracias a ustedes.